Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Bomberos. Temario general. Tema 19. Electricidad. La electricidad y sus magnitudes: carga eléctrica, tensión, intensidad, resistencia, potencia y energía, conductividad, ley de Ohm y efecto Joule, corriente continua y corriente alterna, estaciones eléctricas, efectos de la electricidad sobre el organismo, instalaciones domésticas interiores, cuadros de mando, maniobra, líneas de distribución. 1. La electricidad y sus magnitudes. Si hablamos de fenómenos físicos como son los rayos, la electricidad estática, la inducción magnética o el flujo de corriente electromagnética, estaremos mencionando los fenómenos físicos que conjuntamente caracterizan la electricidad. Esta electricidad se puede medir y son 6 las formas de medirla. Carga eléctrica. Tensión. Intensidad. Resistencia. Potencia. Energía. 1,1. Carga eléctrica. Los cuerpos almacenan electricidad, pues a esa acumulación llamaremos carga eléctrica. Los átomos de un cuerpo son eléctricamente neutros, y para cargar positivamente un cuerpo, quitaremos electrones a sus átomos y podemos cargarlo negativamente, si le añadimos electrones. Es lo que viene a definir la ley de conservación de la carga eléctrica, de manera que la carga de un sistema, la cual se mide en coulombios, siempre permanece constante. A la carga positiva se la denomina también potencial positivo y al contrario, para una carga negativa, potencial negativo. Coulombio. También llamado coulomb con símbolo C, es la unidad derivada del Sistema Internacional para la medida de la cantidad de electricidad o carga eléctrica. Se le dio este nombre en memoria al físico francés Charles Augustin de Coulomb. 1,2. Tensión. La diferencia de potencial entre dos puntos es la tensión. Se le dan las abreviaturas DDP, o diferencial de potencial en física y para la tecnología tensión o voltaje. La tensión es la causa por la que se genera corriente eléctrica por un circuito. La carga eléctrica que antes mencionábamos provoca un efecto de atracción o de repulsión sobre otras cargas. Dicho efecto puede ser cuantificado en lo que denominamos campo eléctrico. Cada carga que se encuentre dentro de él tendrá una energía potencial eléctrica, debido a que está afectada por una fuerza, evidentemente eléctrica, y puede ser desplazada por este campo. La diferencia de potencial es, por tanto, la variación de la energía potencial definida por unidad de carga. La tensión se mide en voltios V, y el aparato para su medición es el voltímetro. Definimos voltio como la diferencia de potencia a lo largo de un conductor, cuando una corriente de 1 amperio utiliza 1 vatio de potencia. 1,3. Intensidad. Es la cantidad de electrones que pasan a través de un punto por unidad de tiempo. Si pudiéramos contarlos, veríamos los que cruzan un punto determinado de un circuito eléctrico durante dicho tiempo. La unidad es el amperio A, y la medimos con amperímetros. Amperio es una unidad básica del SI que la define como esa corriente constante que, si se mantiene en dos conductores paralelos rectos de longitud infinita, de sección circular despreciable y separados entre sí 1 metro en el vacío, produciría una fuerza entre estos dos conductores igual a 2 de octubre de 107 N. Se le dio el nombre en memoria del físico y matemático francés André-Marie Ampère. 1,4. Resistencia. Todo electrón que intenta atravesar un cuerpo o todo elemento de un circuito encuentra una resistencia, pero si circulan dentro de un conductor, esta casi no existe. Por ello denominamos a los materiales con baja resistencia o resistividad conductores, siendo por el contrario, los que poseen una elevada resistencia dieléctricos. Se mide en ohmios y la representamos con la letra R.
El ohmio u ohm es la unidad derivada de la resistencia eléctrica en el SI. El nombre se deriva del físico alemán Georg Simon Ohm, 1789 a 1854. Es el autor de la ley de Ohm que ya veremos más adelante. 1,5. Potencia. La potencia eléctrica es la cantidad de energía que se entrega o absorbe por un elemento en una unidad de tiempo. Si hacemos fluir una corriente eléctrica por un circuito, ésta puede transferir energía al hacer un trabajo mecánico o termodinámico. Esto quiere decir que cualquier dispositivo convierte la energía eléctrica de muchas formas útiles. El calor, la luz, el movimiento o el sonido son buenos ejemplos de esta transformación. Se mide en vatios W, y la representamos con la letra P. Vatio o watt equivale a 1 de julio por segundo. Decimos que un vatio es la potencia eléctrica producida por la diferencia de potencial de un voltio y la corriente eléctrica de 1 amperio o 1 voltiamperio. Cuando medimos la potencia de los aparatos eléctricos, la expresamos en vatios, si son de baja potencia, pero si son de media o alta potencia usamos un múltiplo, el kilovatio, que equivale a 1000 vatios. 1,6. Energía. Si nos referimos a potencia por unidad de tiempo, estaremos hablando de energía. Si tenemos un aparato conectado y funcionando, irá consumiendo, y a más tiempo conectado, más energía consumirá. De igual manera, un receptor con una gran potencia consumirá igualmente grandes cantidades de energía, de lo que se deduce que ésta depende de dos cosas, tal y como hemos adelantado: la potencia del receptor y del tiempo que esté conectado. 2. Conductividad. Es la medida de la capacidad o aptitud de un material para dejar pasar libremente la corriente eléctrica. La conductividad está íntimamente relacionada con la estructura atómica y molecular del material. Por lo general, los metales son buenos conductores porque tienen una estructura compuesta de muchos electrones con vínculos débiles que permite el movimiento de la electricidad por ellos. También se ve influenciada por la temperatura y los factores físicos característicos del material. 2,1. Ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley de la electricidad y establece que la diferencia de potencial que nos aparece en los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el conductor. Esto también se puede expresar como: la tensión de un circuito eléctrico es igual a su resistencia por su intensidad, de lo cual se desprende las siguientes fórmulas. Donde V igual a tensión, R igual a resistencia, I igual a intensidad. 2,2. Efecto Joule. Se define como efecto Joule al fenómeno irreversible por el cual, si por un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía de los electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. El físico británico James Prescott Joule fue su descubridor y se le ha dado su nombre en su memoria. Si ponemos como ejemplo un cable conductor, el movimiento de electrones a través de él sería desordenado, lo que provocaría choques continuos con los núcleos atómicos y como consecuencia una pérdida de energía cinética y un aumento de la temperatura en el propio cable. Se emplea para calcular la energía disipada en un conductor cuando la atraviesa la corriente eléctrica con la siguiente fórmula. Leyendo esta fórmula diremos que la potencia disipada en un conductor es igual a la diferencia de potencia a la que está sometido, multiplicada por la intensidad de corriente que lo atraviesa. Si le sumamos la ley de Ohm a la fórmula anterior tendremos, de lo que se deduce que la energía desarrollada es igual al cuadrado de la intensidad por la resistencia por el tiempo. 3. Corriente continua CC y corriente alterna K. Todos hemos oído decir que la batería de un vehículo tiene corriente continua y que en los hogares consumimos corriente alterna. ¿Dónde está esa diferencia? Pues bien, a continuación vamos a desarrollar estos conceptos para su comprensión. 3,1. Corriente continua. Si tenemos dos puntos con diferente potencial,
el flujo que se establece desde el de mayor carga al de menor. Si se está realizando de manera continua, lo llamamos corriente continua, o lo que es lo mismo, que por un circuito o conductor se mueven los electrones siempre en el mismo sentido. Estos puntos son los polos o bornes, y todo generador de corriente continua posee uno positivo o cátodo, color rojo, del que sale la corriente y otro negativo o ánodo color negro, al que le llega la corriente. La polaridad de las cargas deberá ser siempre la misma aunque vaya disminuyéndose su intensidad, o simplemente igualándose. La representamos con el símbolo CC en español y podemos encontrárnosla representada con las siglas DC en inglés, Direct Current. Existen tres formas distintas de fuentes de corriente continua, que son las pilas, los acumuladores o baterías y las dinamos. 3,2. Corriente alterna. Es el tipo de corriente que se usa en hogares e industria. Estamos habituados a ella y prácticamente pasa desapercibida. Se emplea este tipo de corriente porque es la que más fácilmente se puede hacer llegar a mayores distancias y con mayor eficacia, siendo a su vez más fácil de generar, proceso que tiene lugar en una máquina eléctrica rotatoria que recibe el nombre de alternador. La corriente alterna es aquella en la que la oscilación de sus átomos y el sentido que llevan varían continuamente. La forma de oscilación que más se utiliza, al igual que la que generamos en campos electromagnéticos para transmisiones de radio, la llamamos senoidal, o sea que produce una onda medible en tiempo y amplitud. En definitiva, que tanto sus magnitudes de intensidad de corriente y tensión varían con el tiempo en la corriente alterna. 4. Estaciones eléctricas. Conocemos como subestación o centro de transformación eléctrica a las instalaciones que tienen uno o varios transformadores reductores para bajar de alta o media a baja tensión, dentro de una obra y con sus complementos. Cada día se exige una mayor demanda en el consumo eléctrico por la sociedad en la que vivimos, lo que ha hecho que las distribuidoras de electricidad se hayan visto en la necesidad, o bien para garantizar el suministro en caso de avería, o para compensar dichos consumos, de conectar todas las centrales de generación con un sistema eléctrico integrado. Generalmente la energía es transportada desde las plantas generadoras hasta los lugares de consumo a través de grandes líneas de conducción y con cargas elevadas. Es aquí en donde entra en juego la subestación eléctrica, pues es la responsable de reducir la tensión para que sea utilizada por los consumidores y de meterla en la red. 4,1. Según su emplazamiento. Todas las subestaciones tienen que situarse en algún lugar, y por este motivo se establece esta clasificación que nos daría el tipo de instalación, dependiendo del elemento que la soporte y dónde se sitúa. 4,1. Intemperie con apoyo. Nos las encontraremos instaladas sobre apoyos, con protección contra cortocircuitos por medio de fusibles de expulsión montados en seccionadores. La protección frente a tensiones o sobrecargas que puedan venir de los fenómenos atmosféricos es responsabilidad de las autoválvulas, aunque en la actualidad se sustituyen con centros de transformación compactos bajo poste. 4,1,2. En superficie con edificio prefabricado. Se fabrican con bloques de hormigón prefabricado que se montan en el lugar donde se vaya a instalar la subestación y se le incorporan todos los componentes eléctricos en el interior, para que funcione correctamente el centro de transformación. 4,1,3. Subterráneo prefabricado. Siempre van instaladas bajo la vía pública e identificables por las rejillas que dan acceso al interior, para la ventilación indispensable, al ras de suelo. Accedemos al local por medio de escalerillas que tiene el acceso a nivel del suelo, y al igual que los de edificio prefabricado, también han sido realizados en hormigón pretensado, cuyo montaje se realiza en la localización de la subestación, así como el montaje de todos sus componentes. 4,1,4. En interior de edificio de otros usos. Nunca pueden situarse por debajo del primer sótano. Tienen la puerta de acceso, preferentemente en la línea de fachada de vía pública y como es normal, en su interior estarán todos los componentes del centro de transformación. 4,2. Según su acometida.
Entenderemos por acometida a la parte de la red eléctrica que transporta la electricidad desde la red de servicio a la zona de uso, tanto urbano como industrial o agrícola. 4.2.1. Aérea. Son las líneas que van de forma aérea desde las redes de distribución hasta un aparato de medida. Normalmente, para baja tensión, no superarán o igualarán cargas de 3,5 kVATTPRHOUR. Debe cumplir con unas distancias mínimas de seguridad que van desde los 3 metros hasta la vivienda terminada, 3,60 metros hasta la vía pública en áreas residenciales y de 5,50 metros en vías de servicio y áreas de estacionamiento con tráfico pesado. 4.2.2. Subterránea. Todas las que se encuentran bajo tierra, normalmente debajo de las aceras en medio urbano o industrial. Se canalizan en tubos para que sea fácil tirar de ellos y sustituir los cables conductores en caso de avería. Suelen usarse cuando están conectadas a redes de mayor intensidad que también lo son. Es decir, que vienen desde redes que son subterráneas y cuando las cargas van a ser mayores de 3,5 kVATTPRHOUR y menores de 2,25 kVATTPRHOUR, teniendo que ser de uso exclusivo desde el transformador de la red de distribución. 4.2.3. Mixta. En este caso, o bien son líneas que vienen de una instalación de montaje aéreo, o bien al contrario, van subterráneas hasta que desde un apoyo determinado cambian para convertirse en aéreas. 4.3. Peligros. Estando expuestas a infinidad de peligros que pueden derivar en un incidente en una estación eléctrica como lo están, es importante el conocimiento de los riesgos para prever los posibles accidentes que se pueden producir. Vamos a enumerarlos a continuación en este cuadro. Peligros relacionados con la meteorología. Por mala manipulación de los mecanismos de la estación eléctrica. Por contacto accidental. Peligros directos por contacto. Peligros derivados de un mantenimiento deficiente. Por falta de información del personal. 4.4. Precauciones. En el apartado anterior hemos visto una serie de peligros relacionados con las estaciones eléctricas. Las vamos a usar para tomar las precauciones necesarias para evitarlos. Uso obligatorio de los equipos de protección personal. EPI para trabajar en las estaciones eléctricas. Mecanismos y dispositivos obligatorios para evitar accidentes del tipo de seccionadores, fusibles, tomas de tierra, etc. Señalización adecuada y visible. No se manipulará nada de manera inconsciente por personal sin formación. Las instalaciones estarán siempre en perfecto estado de mantenimiento y conservación. El personal que trabaje en las estaciones eléctricas estará debidamente formado y educado para ello. 5. Efectos de la electricidad sobre el organismo. Desde muy pequeños nos hemos acostumbrado a vivir con los riesgos que conllevan los aparatos y mecanismos eléctricos, y a su vez, la seguridad ha ido aumentando hasta minimizar los accidentes con la electricidad en los hogares o la industria, pero hay otro riesgo que no tenemos en cuenta por habitual. La corriente eléctrica produce una serie de efectos sobre el cuerpo humano, o bien de manera directa o indirecta. 5.1. Efectos directos. Serían todos los daños que podemos sufrir directamente por la acción de la corriente eléctrica sobre nuestro cuerpo, como por ejemplo quemaduras en la piel, y si hemos tenido una exposición prolongada o a potencias fuertes, en el tejido interno, destruyendo parte de la masa muscular, alteraciones de funciones fisiológicas, daños electromecánicos, pérdidas de grandes cantidades de sales a través de los fluidos provocando una deshidratación y la bajada de presión sanguínea, fracturas en huesos e incluso en las vértebras. Etc. 5.2. Efectos indirectos. Es el daño que sufriremos por movimiento reflejo o involuntario que ocurre cuando se percibe la corriente eléctrica. Aunque no tenga intensidad suficiente para causar daños por sí misma, a veces el susto que nos produce puede llevar a consecuencias que nos provoquen lesiones importantes,
al separarnos del punto de contacto y de manera brusca, por ejemplo, caídas, golpes, pérdidas de consciencia e incluso nuevos contactos con otros conductores y vuelta a la electrocución. 5,3. Consecuencias. Puede causar lesiones de todo tipo, e incluso la muerte por paro cardíaco. Enumeramos algunas de las consecuencias que tiene una electrocución. Lesiones de los tejidos orgánicos, quemaduras. Contracción muscular intensa. Arritmias cardíacas graves que ocasionan parada cardíaca. Lesiones cerebrales. Sabemos por estadísticas que la mitad de las muertes por electrocución se producen como consecuencia de incidentes con corrientes de bajo voltaje, y se suelen producir igualmente tanto en el hogar como en el trabajo. Por el contrario, la mayoría de las muertes por alto voltaje se producen en el trabajo. 5.3,1. Electrificación. Decimos que una persona se electriza cuando la corriente pasa por su cuerpo, formando parte del circuito eléctrico en donde se haya producido el contacto. En toda electrización hay siempre dos puntos, uno de entrada y otro de salida de la corriente. Cuando una persona fallece como consecuencia del paso de la corriente por su cuerpo, le llamamos electrocución. 5.3,2. Fibrilación ventricular. Cuando el corazón entra en un movimiento sin ritmo ni control que como consecuencia de este deja de bombear sangre a los órganos, sin dejar de moverse, decimos que estamos frente a una fibrilación ventricular. Deberemos actuar rápido porque la consecuencia inmediata es el fallecimiento del accidentado. 5.3,3. Tetanización. Cuando una corriente pasa por el cuerpo humano, se puede perder el control del movimiento y las sensaciones en una o varias partes de él. Tetanización es la pérdida de movimiento en el cuerpo humano, así como su insensibilización, la cual aparece en brazos, piernas, pectorales, etc. 5.3,4. Asfixia. Si el paso de corriente afecta directamente a los nervios responsables de la función respiratoria, ésta se para provocando la asfixia. También puede aparecer como efecto secundario de otros factores, generalmente fisiopatológicos, si aumenta la presión sanguínea, si hay una parada del corazón, si se ven afectados los músculos responsables del movimiento pulmonar, tetanización de hombros y pectorales, etc. 5.3,5. Quemaduras. Las quemaduras se producen cuando la corriente entra a un cuerpo y circula dentro de él. Para poder darles una valoración y tratamiento adecuado se ha establecido una fórmula que va en función de la densidad de corriente, intensidad de corriente I que circula por el conductor por unidad de sección, y el tiempo de exposición. Zona 0. No suele haber alteración en la piel a no ser que el tiempo de exposición sea de varios segundos, en cuyo caso, puede adoptar un color grisáceo con sensación de rugosidad en el lugar en que se haya producido el contacto. Zona 1. Es cuando la piel se enrojece y aparece una pequeña hinchazón en los bordes donde se situó el electrodo. Zona 2. Color pardo de la piel bajo el punto de contacto. Cuando la duración es de más de 10 segundos, apreciamos una hinchazón fácilmente visible alrededor del electrodo. Zona 3. En este caso suele aparecer carbonización de la piel. 6. Instalaciones eléctricas domésticas interiores. Hacemos referencia en este punto al conjunto de elementos de electrificación básicos que una vivienda necesita para la correcta distribución de energía de manera fluida y regular, con el fin de abastecer los aparatos del hogar, incluyendo en estos elementos los necesarios para su seguridad. La potencia media aproximada de una vivienda tipo se estima en 5.750 W con 230 V, a pesar de que se contraten más W en el momento de su instalación. 6,1. Componentes de protección general. Empezaremos por los elementos de seguridad general de una instalación doméstica. Esta se encuentra en toda vivienda en una caja general de protección, CGP, y en su interior encontramos todos los mecanismos necesarios para evitar un incidente con la corriente eléctrica en el hogar, siendo estos: interruptor general automático,
Permite desconectar la instalación antes de realizar cualquier trabajo a partir de él, dejando toda la instalación sin flujo eléctrico. Se puede emplear para corte de seguridad en emergencias por bomberos. Solamente corta un polo y como mínimo, tienen que tener una capacidad de corte de 4500 A fusible. Es el primer elemento de seguridad de la vivienda y lo encontraremos dentro de la caja de contadores, es decir, fuera de la CGP. Interruptor de corte de potencia ICP. Su misión es limitar la potencia de entrada a la contratada con la empresa que nos suministra la electricidad, siendo por tanto esta la encargada de su colocación. Concretamente estará situado en la CGP, y nunca será inferior a 5750 W. Interruptor diferencial ID. Protege de los posibles contactos indirectos con la corriente, sean de la naturaleza que sean. Se encuentra ubicado también en la CGP, existiendo uno o varios por cada circuito para cubrir intensidades residuales de 30 mA como máximo. Interruptor de protección de intensidad automático o PIA. Ubicado también en la CGP, hay tantos como circuitos tenga la vivienda, dependiendo su potencia de la de cada uno de ellos. 6,2. Tubos y canalizaciones protectoras. Su misión es distribuir el cableado por toda la vivienda, a partir de la CGP, protegiendo de cualquier tipo de contacto o incidente externo a la propia instalación. Suelen ir empotrados en el interior de las paredes, y llegan hasta cajas de empalme que los derivan hacia los mecanismos de uso. Pueden ser flexibles o rígidos y su material varía dependiendo de la instalación, siendo el más usado es de plástico corrugado. Las líneas o el cableado se sitúan a lo largo de la edificación, para la distribución eficaz de la electricidad a todos los aparatos, y se encargan de que en cada vivienda o estancia de la misma haya un punto en donde poder tener disponible la energía eléctrica. C1. Iluminación. Tomas para lámparas. Timbre, aunque no es un punto de luz propiamente dicho, pertenece a este subgrupo. Es posible desdoblar puntos si su número es inferior o igual a 30. C2. Tomas de uso general. Tomas de corriente y frigorífico. Se puede desdoblar la cantidad si el número de tomas es inferior o superior a 20. C3. Cocina y horno. C4. Lavadora, lavavajillas y calentador o caldera eléctrica. La toma de calentador siempre se instala aunque no haya previsión de instalarlo, quedando en estos casos para otros usos. Lo podemos desdoblar en 2 o 3 circuitos. C5. Tomas de baño y cocina. Incluimos aquí la toma del microondas. Para bañera de hidromasaje, también irá en este circuito. Podremos desdoblarlo si las tomas son igual o inferior a 6. 6,3. Protección contra sobreintensidades. Al igual que la protección frente al uso habitual es importante, también lo es que la protejamos contra las sobreintensidades. Los motivos que nos llevan a adoptar estas protecciones son: sobrecargas que puedan producirse por defectos en los aislantes de aparatos o su uso. Cortocircuitos. Descargas eléctricas atmosféricas. 6.3,1. Sobrecargas. Toda conducción se fabrica para soportar una carga eléctrica, no debiendo ser sobrepasado cierto límite. Para ello están los mecanismos de protección que garantizan que sea así. Normalmente compuestos por un interruptor automático o cortocircuitos fusibles, irán calibrados a las características del circuito y conductor para el que se instalan. 6.3,2. Protección contra cortocircuitos. Al principio de cada instalación, habrá una protección contra cortocircuitos que estará adaptada a la intensidad del mismo, para que sea capaz de cortarlo sin que llegue a sobrepasar la capacidad del circuito. 6,4. Protección contra sobretensiones. En función de cómo haya sido producida la sobretensión, ya sea por caída de un rayo directamente o porque éste ha caído a una distancia lejana pero afectando a la red, con mutaciones, efectos inductivos o capacitativos, dando lugar a dos situaciones distintas, natural y controlada. 6.4,1. Situación natural.
Se da sobre todo en instalaciones subterráneas que están consideradas de bajo riesgo y, por tanto, su seguridad queda cubierta con la normal de los equipos, sin ser necesario tomar medidas que las complementen. Las líneas aéreas que tengan como aislamiento pantallas metálicas con derivación a tierra en ambos extremos, las trataremos como subterráneas. 6.4.2. Situación controlada. Si la línea es aérea con conductores sin aislamiento, tienen que tener una protección adicional contra sobretensiones de origen atmosférico. Es especialmente importante conocer estos detalles, porque en una actuación de bomberos en la que está implicada la electricidad, debemos saber qué mecanismos de seguridad nos encontraremos y cómo localizarlos, por si hay que actuar sobre ellos.